justamente presentarlo. Como ya le había dicho Mauricio, es justamente en representación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acá en Perú, filósofo egresado. Actualmente cuenta con el título de licenciado y tiene los grados de magíster y doctor. Tiene especial interés en el área de la cultura, la lógica, la epistemología y la filosofía analítica. Es autor del libro El valor de la lógica, ensayo apologético 2019 en quechua y problema y posibilidad en el 2020. Sin más que agregar, estimado Rafael, el tiempo es suyo y puede empezar su exposición cuando lo más lo desee. Muy amable. Agradezco a la UNSA por el honor de permitirme eh, hablar sobre una investigación en el marco de la filosofía o el pensamiento de Mario Bunge. Voy a tomarme media hora como sé que ha sido acordado, aunque claro, dependiendo de los moderadores, si tienen a bien el de, digamos, avisarme previamente 5 minutos antes de que termine el tiempo, les estaría muy agradecido. Bueno, la pregunta es, ¿por qué Bunge rechaza a Hegel, Husserl y Heidegger? ¿Por qué siempre hay este punto de vista de Bunge negativo con respecto a esos pensadores? Dicho sea de paso, esta triada que ven acá, se ha referido un amigo de San Marcos que se llama Miguel Merma, como las tres H's. Las tres H's. Entonces me parece interesante pues investigar por qué, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? Por ejemplo, si ustedes ven acá en esta imagen, contraponen a Hegel con Bunge. Aunque fíjate que en realidad este tipo de conferencias lo organizó un par de grupos de Facebook, uno llamado Memes Hegelianos y otro Memes Bungeanos. Y parece que en esa dinámica comenzaron a intercambiar puntos de vista y bueno, ahí tienen un poco el título de esta presentación, de la que hicieron ellos. Bueno, cuando uno busca explicar un poco más el tema de Bunge contra, por ejemplo, estas tres H's, se encuentran con ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo los que son de índole analítico o que gustan de informarse de la ciencia antes de hablar sobre filosofía, piden más Frege, más Russell, más Wittgenstein, más neurociencias, más epistemología, más emergentismo, más Bunge, más filosofía analítica, menos Hegel, menos Heidegger, menos Husserl, menos psicoanálisis, menos pseudociencias, menos posmodernismo, menos Zizek y menos filosofía continental. Bueno, este pensamiento que se ve acá en la imagen es representativo de lo que piensa el señor Mario Bunge. Bunge ha sido un apóstol de la ciencia y en esa empresa ha tenido que enfrentarse a los principales planteamientos pseudocientíficos tales como el psicoanálisis y la homeopatía. Pero también ha tenido que rechazar las pseudofilosofías, que en su opinión hacen mucho daño a la difusión de la ciencia. Así pues, se ha distanciado abiertamente y sin tapujos de muchos pensadores, sobre todo de Hegel, Husserl y Heidegger. Quisiera compartir este material a propósito de Bunge. Los seres humanos somos capaces de falsificar prácticamente todo. El oro, la amistad, el amor, la democracia, es muy fácil de falsificar. Pero también se falsifica la ciencia y la filosofía. Nacieron la física del la desconexión de la realidad. Filosofía, odio al conocimiento. La física, ya digo, responde a una pregunta bien específica. ¿Qué distancia hay entre el Sol y la Tierra? ¿O cómo medir tal distancia, etcétera? Son dos preguntas diferentes, ¿no?
están ligadas. En cambio, la filosofía debe responder, ¿pero qué es el espacio? Si ustedes obtienen datos empíricos, ¿verdad? Y usan una fórmula de interpolación de la física atómica, de progresión de Planck, sobre podría acontecer sí, gente o sí. Eso que caracteriza a la ciencia por oposición a la pseudociencia, que es la investigación. Los pseudocientíficos, salvo rara excepción, no investigan, sino que forman un cuerpo de creencias que queda más o menos inalterado durante decenios o incluso milenios. Antes de ponerse a investigar algo, hay que buscar un problema, porque en eso consiste investigar, consiste en explorar, en trabajar un problema. Y la búsqueda del problema presupone un cierto conocimiento anterior. El científico visionario tiene que haber aprendido algo, y el nuevo que enfoque un nuevo problema tendrá que empezar por mirar, por revisar la literatura científica correspondiente. Muy bien, una pequeña presentación de Bunge. Llama la atención la palabra que él crea, que es la llamada fobosofía. Él presenta a las tres H's, Hegel, Heidegger, Husserl y los posmodernos, como fobósofos, ¿no? Como gente que más bien presenta el temor o el odio hacia el conocimiento. No es filosofía, sino fobosofía. Bueno, es un neologismo que él utiliza. Lo interesante resulta al constatar que la pseudo-filosofía podría tener éxito en ocupar cargos de poder y así hacer que la inversión económica en investigación científica disminuya. Esto perjudicaría enormemente la salud social y mental de la gente. O sea, hay un riesgo real, que es el riesgo de que suba al poder alguien que no cree en la ciencia y que por lo tanto disminuya toda la inversión en ciencia que hay, por ejemplo, ¿sí? Y esto ha ocurrido, y Bunge cita algunos casos muy ejemplares. De ahí su labor de denuncia constante de aquellas filosofías que no aportan nada bueno al conocimiento científico. Bunge es un materialista realista, y su posición ha tenido que enfrentarse a muchas propuestas negativas desde su punto de vista. Hegel, vamos a conocer a Hegel. Bueno, ahí tienen las imágenes populares, ¿no? que presentan a Hegel como un chapucero. Disculpen los hegelianos si están acá presentes. Bueno, así lo dibujan algunos, lo caricaturizan, ¿no? Quiere hacer un sistema omnicomprensivo del conocimiento, pero se niega a utilizar la matemática y la ciencia natural. Vamos a ver algunas citas de Bunge a propósito de Hegel. En particular, quien, como yo en mis años mozos, haya admirado a Hegel, sin advertir que inventó el truco de hacer pasar lo oscuro por profundo, ha sido sin quererlo un idiota útil a la idiotez posmoderna. Vamos a ver más adelante, casi al final, una de las consecuencias de este posmodernismo que es bien dañoso. Básicamente que plantea un relativismo ya abismal, ¿no? Un relativismo absoluto, podemos decir, pero esto también lo evaluaremos con pinzas. Cita de Hegel. Lo que ven ahí es una cita de Hegel. Hegel escribía así. Hegel escribía así. El esto se pone, pues, como no esto o como superado, y por tanto no como nada, sino como una nada determinado o una nada de un contenido, a saber, del esto. El texto lo saqué citado de un texto de Rosa Krause, que se llama algo así como Introducción a la Investigación Filosófica, y ella lo usa para decir que en las tesis que uno va a hacer, no debería hablar así. En una tesis de filosofía uno no debería hablar así. Y eso es lo que ella recomienda.
¿sí? Y bueno, Hegel escribía así su libro. Y esto es lo que queremos mostrar, ¿no? ¿Por qué Hegel habla así? Otra acusación que hace Bunge es que Hegel simplemente es un tipo con buena suerte. Por eso, a pesar de que habla raro y de que muy pocos realmente lo entienden, si es que lo entienden, eh, la verdad es que según Bunge tuvo suerte. El primero y peor de todos esos charlatanes fue Hegel, a quien no se habría tomado en serio si hubiese escrito en castellano o en catalán, desde un villorrio español. Su prosa fue tan opaca que generó 2 o quizá 3 olas de intérpretes que se disputaron su legado. Recuerden los hegelianos de izquierda, los hegelianos de derecha e incluso los hegelianos de centro. ¿Por qué un pensador tiene tantas y distintas interpretaciones? ¿Es porque es un genio o es porque es muy poco claro? Y esa es la cuestión que quiere dejar entender Bunge. Hegel es anticientífico, ¿no? Hegel embistió contra toda la ciencia posterior a Kepler, incluyendo las mecánicas de Newton y Euler y la química atómica de Dalton y Berzelius. Y esto pues hace que lo ataque más fieramente Bunge. Hay otra cita. Hegel se opuso a todas las novedades científicas de su tiempo por violar su lógica objetiva. Sin embargo, Bunge no es mezquino. Es importante esto, ¿no? Bunge no es mezquino. Bunge no es mezquino. Le reconoce algo a Hegel. Popper fue uno de los primeros filósofos serios que se atrevió a decir la verdad sobre Hegel. Pero ¿por qué tiene tanto atractivo Hegel? Porque construyó un sistema y se ocupó de temas importantes. Ahí está que le reconoce. Ahí está que le reconoce. Hegel habló de temas muy importantes. Lo confundió todo, hablaba de forma muy difícil, fue el primer posmoderno. Era tan confuso que dio lugar a una izquierda y una derecha. Pero si pervivió es porque trató asuntos interesantes. La mayor parte de los filósofos actuales se ocupa de menudencias, de opiniones de otros filósofos. ¿Qué opina fulano de lo que dijo Mengano de Sutano? Y es la tendencia a lo mejor, ¿no? Cuando de repente alguien no tiene ni idea de qué hacer para su tesis, la vieja confiable es, hay que opinar acerca de la opinión de otro filósofo sobre otro filósofo, que termina simplemente haciendo historia de la filosofía, o simplemente un comentario, ¿no? Un comentario de un comentario de un comentario. Cuando, como ya lo vieron, para Bunge lo importante es resolver problemas. Bunge dijo esto, que van a leer ahorita, en un documento, en una entrevista. Yo tuve dudas, ¿no?, de lo que iban a leer, pero realmente sí se escucha, él lo dice, ¿no? Lo escuchamos y después les leo para que pueda esto ser mejor entendido. Es una entrevista que le hacen. Muy breve. Los auténticos buscan la verdad. Usted dice, usted se cree propietario de la verdad. No, yo soy un investigador. Yo busco la verdad. Y si soy vehemente, es porque yo no vendo filosofía, yo hago filosofía. Yo no enseño hoy la filosofía de Heidegger, mañana la de Aristóteles, pasado mañana la de Husserl. Yo no vendo filosofía, yo hago filosofía. Yo soy un filósofo, no soy solamente un profesor de filosofía. Yo soy el autor del único sistema filosófico que se ha construido en la posguerra, expuesto en una obra que se llama Treatise on Basic Philosophy en 8 tomos. En realidad son 9. Por supuesto que soy vehemente cuando me encuentro con farsantes como Heidegger, con charlatanes como Derrida. Por supuesto que son. Yo me indigno ante la farsa, ante la impostura. Me indigno. Usted me dice, tienen gran resonancia, gran popularidad. Sí, justamente. Me indigno porque se vende al público incauto, se vende por filosofía lo que no es, lo que es pseudofilosofía. Lo mismo pasa con la pseudociencia, la psicología, el psicoanálisis, etc. Yo soy filósofo y soy también ciudadano, y me preocupa que tantos de mis conciudadanos sean engañados por esos farsantes. Bien. Aquí la palabra que resalta es que Bunge se declara como alguien vehemente. Él es vehemente, o sea, insistente, de repente, incisivo. Él dice, ¿no? El filósofo auténtico busca la verdad. ¿Usted se cree propietario de la verdad? No, yo soy un investigador.
Si soy vehemente es porque yo no vendo filosofía, yo hago filosofía. No enseño hoy la filosofía de Heidegger, mañana la de Aristóteles y pasado la de Husserl. No, yo hago filosofía. Y quizás eso es una explicación de por qué es tan incisivo con sus comentarios que pueden sonar para gente que valora a Hegel o a Husserl, a quien vamos a ver ahorita, le puede sonar un poco como que muy, muy potente, muy fuerte, muy exagerado, muy extremo. Por ejemplo, la acusación de poca claridad. Todo investigador serio en cualquier terreno procura razonar y escribir correctamente, o sea, con claridad y coherencia. Por lo tanto, las filosofías racionalistas favorecen la investigación. En cambio, las piruetas verbales de Husserl, Heidegger, Sartre, Derrida, Deleuze, Bátimo, Kristeva e Irigaray son ya absurdas, ya triviales. Por ejemplo, en su celebrada Crisis de las Ciencias Europeas, Husserl escribió esto. Atento a esto, a ver, y si alguien lo entiende, pues lo explica, ¿no? Como ego primigenio, yo constituyo mi horizonte de otros trascendentales como cosujetos dentro de la intersubjetividad trascendental que constituye el mundo. ¿Qué ha dicho? Por si quedara duda, Husserl aclara que en la página siguiente que el yo inmediato, que ya perdura en la esfera primordial perdurable, constituye en sí mismo a otro como yo. A otro como otro. La autotemporalización mediante la representación, por decirlo así, a través del recuerdo, tiene su análogo de mi autoenajenación, la empatía como una depresentación en un nivel superior de presentación de mi presencia primigenia meramente presentificada. Y termina esto diciendo Bunge, como dijera Goya, el sueño de la razón produce monstruos. O sea, cuando la razón habla como si estuviera en un sueño, salen este tipo de garabatos o de expresiones simplemente ininteligibles. En el diccionario de filosofía que ven ahí de Bunge se puede leer la siguiente definición de fenomenología, que es un ataque a Husserl, incluso lo cita. La descripción y el análisis no científicos de la experiencia subjetiva, en partículas del monólogo interior, en especial la doctrina idealista subjetiva de Husserl, según la cual la introspección de los procesos conscientes es necesaria y suficiente para descubrir la esencia de las cosas. Él la identificó como la egología. Una muestra de la prosa fenomenológica es la siguiente. Como ego primigenio yo constituyo mi horizonte de los otros trascendentales, en cuanto cosujetos dentro de la intersubjetividad trascendental que constituye el mundo. Es un galimatías para Bunge que no se comprende. Bueno, el siguiente ataque ya es a Heidegger, la última H. Fíjate que Bunge es un filósofo de la ciencia, ha inspirado, por ejemplo, congresos científicos, ¿sí? Que fue también, ¿no? Tuvo también acogida como este foro en el que ustedes están presentes. Para evaluar una filosofía hay que preguntarse qué problemas contribuyó a resolver. Estoy citando a Bunge. Wittgenstein negó la existencia de problemas filosóficos y Heidegger no hizo sino juntar palabras. Wittgenstein es popular porque es trivial. Fíjate que siendo analítico él, está atacando a otro analítico. Y Heidegger porque es hermético. Hermético significa porque es cerrado, porque es difícil entenderlo. La acusación de ambigüedad. Heidegger es un filósofo ambiguo. En las pseudociencias vaya timo, Bunge confiesa que no es capaz de comprender qué quiere decir Heidegger con Dasein des Seiendes, y que tampoco sabría cómo traducirla. Fíjese la diferencia, ¿no?, entre la mayúscula y la minúscula. El ser del ser, el ser del ser, el ser del ser, el ser del ser. Y se pregunta por qué habríamos de considerar este galimatías intraducible, incluso en alemán, que es filosofía seria. Reconoce después que encuentra críptico a Husserl, completamente oscuro a Heidegger, y ambos totalmente faltos de pertinencia. Y bueno, aquí sí Bunge es retórico, cae varias veces en este argumento. Supongo que es una forma de reforzar la argumentación, ¿no? Si está acusando a Heidegger de nazi, porque Heidegger era nazi, pero que esto lo diga Bunge puede sonar muy bajo, ¿no? ¿Cómo es posible que Bunge recurra a una falacia ad hominem para tachar a Heidegger? Bueno, lo único que les puedo decir es que en todo caso, el argumento ad hominem
serviría para explicar, ¿no? A ver, entonces, explícame tú cómo alguien puede ser nazi y a la vez hacer una filosofía que tenga valor para la era actual. Ya, o sea, el argumento ad hominem, más o menos, lo que hace es decirle al otro, ya, fortaléceme tu posición. Explícame cómo se puede ser nazi y hacer una filosofía que tenga valor en el mundo de hoy. ¿Ya? O sea, no es un ataque fulminante, sino que te está dando la oportunidad de que argumentes. Entonces, realmente como ven ahí, Bunge hablaba así, ¿no? Bunge hablaba así, como pueden verlo en esa imagen, ¿no? Como cuando estás reunidos con tus amigos heideggerianos y les dices, Heidegger tiene todo un libro sobre el ser y el tiempo, ¿y qué dice sobre el ser? El ser es ello mismo, ¿qué significa? Nada, pero la gente, como no lo entiende, piensa que debe ser algo muy profundo. Vea cómo define el tiempo, es la maduración de la temporalidad. ¿Qué significa eso? Las frases de Heidegger son las propias de un esquizofrénico. Se llama esquizofasia, es un desorden típico del esquizofrénico avanzado. Mario Bunge, esto es textual, esto lo dijo Mario Bunge. Heidegger, lo que ven ahí está en inglés, abajo está la traducción al español. No solamente Bunge, digamos, habló de Heidegger, también Russell habló de Heidegger. Está en un libro llamado Sabiduría de Occidente. Bertrand Russell es un filósofo analítico, obviamente. La filosofía de Martin Heidegger es extremadamente oscura y muy excéntrica en su terminología. Uno no puede evitar sospechar que el lenguaje está aquí haciendo disturbios. Un punto interesante en sus especulaciones es la insistencia de que la nada es algo positivo. Como con mucho más en el existencialismo, esta es una observación psicológica hecha para pasar por lógica. El ad hominem se mantiene en el discurso bungeano. Nietzsche era el filósofo favorito de Hitler. Otro, Heidegger, preconizaba la estupidez porque se reía de la lógica, negaba la racionalidad y porque escribía de manera totalmente incomprensible. Se cree que Heidegger fue un filósofo nazi, pero eso fue un error. No era un filósofo, era un charlatán. Y finalmente, él refuerza esto. O sea, él también plantea algo que a mí me hace pensar, ¿no? Cuando le preguntan la cuestión esta de por qué hay algo y no más bien nada. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? ¿No? Si es una pregunta fundamental, como la plantea Leibniz o la plantea Heidegger. Y él dice acá algo muy interesante. Finalmente revela que su desacuerdo con Heidegger tiene que ver con un desacuerdo de marcos teóricos. Como ustedes saben, Bunge es ateo, ¿no? Seguramente ya han visto este material. Mario Bunge es ateo. ¿Es correcto? Le han preguntado si es ateo, ¿no? Sí. ¿Qué condiciones deberían darse para que usted crea en Dios? Un milagro. Claro, Mario Bunge es ateo, ¿no? Y le dicen, ¿qué condiciones tendría que darse para que usted crea en Dios? Y él responde, pues, un milagro, ¿no? Lo cual tiene un doble sentido muy bueno, ¿eh? Muy bueno. Ahí se le ocurrió rápido y bueno, ya. Entonces, en esa cita que van a ver ahí, lo que está diciendo Bunge es que en el fondo la pregunta de por qué hay algo y no más bien nada es una pregunta solamente válida para alguien que cree en Dios, para alguien que tiene una metafísica que cree en absolutos, que cree en cosas fundamentales como Dios. Dentro de su metafísica de Bunge, esa pregunta no tiene sentido. Pero date cuenta que él revela esto, o sea, él revela que en el fondo la distinción es por marcos teóricos, lo cual es muy interesante. Sigue atacando a Heidegger, de nuevo lo acusa de anticientífico, es alguien que odia la ciencia, no difunde la ciencia, y también el hecho de que tuvo suerte, fíjate, el hecho de que tuvo suerte porque escribió en alemán, enseñó en una buena universidad, y básicamente por ese motivo tuvo suerte, ¿no? No hay nada más en él. A ver, filosofar es hacer comprensible lo que no tiene sentido. Esa es una pregunta que también yo planteo en esta oportunidad y que justamente es lo que algunos pueden pretender, ¿no? Dice, pero ahí está el reto, me van a decir, ¿no? El reto está en leerte lo que dice Heidegger y darle un sentido y interpretarlo, ¿no? Tratar de entenderlo, ¿no? Pero ¿eso es filosofar? Filosofar es hacer comprensible lo que no tiene sentido. ¿No puede hablar Heidegger de forma más fácil? ¿O es que acerca de lo... Rafael,
Te quedan ¿Sí? 5 minutos, por favor. Gracias. Muy ¿O es amable. que acerca de lo profundo es factible hablar de forma oscura? Bueno, porque me queda un poco tiempo, voy a ir avanzando. Las tres H's simplemente vendría a ser el aspecto de que estas tres filosofías son totalmente rechazadas por Bunge. Quisiera irme de frente a la conclusión. Simplemente era dar vueltas sobre lo mismo. La conclusión, ya para hacer estos 5 minutos y poder de repente conversar con ustedes. La claridad es la cortesía del filósofo, José Ortega y Gasset. Es una frase que a mí me ha marcado y me gusta y la repito, ¿no? La claridad es la cortesía del filósofo. Hay que ser claros. Y no hay que ser claros por ser analíticos, ¿no? No se trata de ser analíticos. Se trata más bien de que te quieras hacer entender, de que la gente te entienda, no solamente que tú te entiendas, ¿no? O que te entienda un grupito de tus amigos. Puede comprenderse la insatisfacción de Bunge con filosofías que desde Hegel toman la falta de claridad en el lenguaje como virtud. Así, Ortega y Gasset tenía razón cuando decía que la claridad es la cortesía del filósofo. Hegel inaugura la fenomenología y Husserl junto a Heidegger lo llevan a sus extremos. Pero me quedan preguntas en el aire. ¿Habrá una sola forma de hacer filosofía? Como que es la que parece que Mario Bunge sugiere. ¿Bunge era un intolerante? Una pregunta interesante. ¿Era un intolerante? ¿Bunge aceptaría que la filosofía solo es un género literario? Porque yo tengo una hipótesis, que para que podamos llevarnos bien entre filósofos analíticos y continentales, sin atacarnos mutuamente y sin despreciarnos, la única alternativa sería asumir que la filosofía finalmente es nada más una manera de hablar sobre el mundo y no necesariamente busca la verdad. Pero Bunge yo creo que presupone que la filosofía sí busca la verdad y no es un género literario ni narrativo. Creo que Bunge tiene eso muy claro. Sin embargo, yo pienso, como seguramente ustedes imaginarán, que Bunge es muy extremo y que está planteando polarizando demasiado las cosas. En mi opinión es una polarización extrema. Y lo malo de esto es que estaría yo sugiriendo, aunque sin decirlo, que la filosofía pues sería un género literario y no la búsqueda de la verdad, porque si fuera la búsqueda de la verdad, dos tradiciones diferentes buscan la verdad, pero lo que dicen es muy distinto, es como de P y no P, y esa es una cuestión que hay que resolver. Las distintas filosofías necesariamente están condenadas siempre a no encontrar un punto en común de diálogo. Hay algunos filósofos que piensan que la forma en la que se habla en filosofía es tan abstrusa porque los temas de los que se habla no son cotidianos, son temas tan complejos y profundos que el lenguaje cotidiano no se ajusta a esta investigación. Sin embargo, ¿no será esta una excusa para aparentar relevancia ante los demás? En verdad, la frase "creo porque es absurdo" está volviendo a tener vigencia. Estos tres filósofos, Husserl, Hegel y Heidegger, son fundamentadores de la posverdad. Pero quisiera acabar con esto. ¿Y qué es la posverdad, no? Para que podamos de repente tener claros los conceptos, ¿no? La posverdad. Yo lo he definido acá y con esto termino. Término que refiere a circunstancias en que los hechos objetivos resultan menos influyentes al modelar una opinión que la apelación a la emoción y a la propia creencia. Finalmente uno cree las cosas no porque sean verdaderas, sino porque les gusta creer en ellos. Se trata de un nuevo fenómeno caracterizado por la creencia individual o grupal que la distinción entre verdadero o falso deviene innecesaria ante un hecho, cifra, idea, concepto o incluso ante un cúmulo organizado de ellos. El elemento que justifica esta creencia es su intensidad y la extensión. O sea, lo que alguien diría, ¿no? Pero déjame ser heideggeriano, pues déjame, a mí me gusta lo que dice Heidegger. ¿Por qué me discriminas? ¿Por qué me haces sentir menos? Ya, pero Bunge estaría reclamando, pero estás engañándote. Esa es la cuestión. Es decir, en la medida en que el sujeto o el colectivo se sientan cómodos y complacidos con el enunciado, se suspende la capacidad de juicio que debería contrastar o articular alguna forma de crítica ante la idea presentada. Y la posverdad es sinónimo de rechazo del pensamiento crítico, lo cual explica mucho de por qué hay grupos en las universidades que no se hablan, pero ambos hacen filosofía. Y hacen filosofía a espaldas unos del otro, ¿no? No se hablan, no quieren conversar, ¿no? Analíticos por un lado, por otro lado continentales, y esto alienta más la posverdad, ¿no? Porque finalmente pareciera incluso que estos grupos simplemente hacen la filosofía que les gusta.
y no buscan la verdad, si es que la filosofía no es un género narrativo, como dijo Richard Rorty. Muchas gracias. Muchas gracias en verdad, Rafael.